Bienvenida y bienvenido a tu serie favorita de perder grasa corporal. Este es el capítulo número 1, solamente tiene 2 capítulos, que es el capítulo de nutrición y el capítulo número 2, que es el de entrenamiento. Así que no te pierdas ninguno porque lo subo todos los viernes. Perder grasa sin pasar hambre. ¿Cómo aplicar mi déficit calórico? Mi nombre es Cami Aguayo y soy fitness coach. Si piensas que para perder grasa tienes que dejar de comer tus comidas favoritas o tu alimento favorito, por ejemplo el pan, estás a punto de descubrir que no es así. Hoy día vamos a derribar muchos mitos, vamos a ver errores comunes a la hora de perder peso y hoy te voy a enseñar cómo puedes perder grasa comiendo suficiente, manteniendo tu musculatura, que es súper importante, y sin esas dietas locas que todos algún día hicimos, incluyéndome, que lo único que hacen es hacerte el efecto rebote. Como te comento, esta es una miniserie que estoy subiendo a mi canal de YouTube como Cami Fit Coach, si es que aún no me sigues. Y te cuento que yo también he pasado por etapas en las que quería bajar de peso de forma rápida, me sometía a dietas muy estrictas. Recuerdo que hice la dieta del astronauta con mi hermano, que eran como aproximadamente 500, 600 calorías al día, imagínate. Y obviamente perdía peso, pero eso no significaba que estaba perdiendo netamente grasa, también perdía musculatura, perdía glucógeno o perdía agua. Ya, entonces eso era algo sumamente dañino que no recomiendo jamás en la vida que lo puedan hacer. Y probé de todo también, me mataba haciendo cardio extremo, creía que sudando más iba a perder o estaba perdiendo más grasa y te puedo decir que la clave no está en sufrir, sino en entender tu proceso y hacerlo de forma inteligente y estratégica. Vamos a comenzar entonces el bloque número 1, rompiendo mitos. Por ejemplo, el mito número 1, comer menos siempre es mejor. Y no hay nada más erróneo que eso, porque en el déficit calórico o cuando yo quiero perder grasa corporal, no me tengo que enfocar en la cantidad, sino en la calidad. Tengo que pensar en que voy a comer mejor y no voy a comer menos. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo que el déficit calórico tiene que hacerse de forma inteligente. Yo voy a priorizar alimentos que me aporten menos calorías, pero que sean de volumen abundante. Esa es la inteligencia en el déficit calórico. Un déficit calórico que sea muy excesivo, muy grande, solamente me va a hacer perder musculatura. Y ahí voy a estar sacrificando mi bienestar y mi salud. ¿Ya? Y también mi energía, voy a andar de mal humor, voy a andar con antojos, voy a andar con baja energía. ¿Ya? ¿Cuál es el mito número 2? Que tengo que reducir o quitar los carbohidratos para poder perder grasa. Y esto también es solamente un mito porque el problema no es el carbohidrato o el alimento que aporte mayoritariamente carbohidrato, sino que es el exceso de calorías. Cuando la gente baja de peso y baja específicamente grasa corporal, no es porque quitó el pan o porque quitó las bebidas o porque quitó frutas, sino que es porque quitó calorías totales a su dieta, a su alimentación, ¿ya? Entonces es un error pensar que si yo quito carbohidratos, si yo quito el pan, por ejemplo, que eh, personalmente me encanta el pan, no lo podría quitar, sí lo quité en un tiempo cuando no tenía los conocimientos adecuados, pero el pan no es el problema y el carbohidrato tampoco es el problema, ¿ya? Sino que es el total de calorías, el exceso de calorías que yo consumo en mi día es lo que me va a hacer que yo aumente de peso de forma crónica o en el tiempo, ¿ya? Entonces eso es un mito y lo estamos derribando hoy.
Mito número 3, hacer ayuno intermitente es la única forma, ¿ya? Eso también es un mito muy grande porque no tengo que morir de hambre. Hay muchas personas o mujeres que creen que para perder peso y para perder grasa específicamente, tengo que morir de hambre y no es así. No debes morir de hambre, tampoco tienes que hacer ayuno intermitente para bajar de peso. Se ha visto hoy en día que el ayuno intermitente tiene muchos beneficios más allá del peso corporal. El ayuno intermitente es un estilo de vida para algunas personas, ¿ya? Y yo también lo promuevo de esa forma. Em, el ayuno intermitente sí es una herramienta, pero no hay necesidad o no es una obligación no tienes la obligación de hacerlo si tú estás perdiendo grasa corporal o si ese es tu objetivo. ¿Cuál es el fundamento clave entonces? Me has oído hablar sobre el déficit calórico, pero ¿qué es exactamente el déficit calórico? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi día a día para yo empezar a perder grasa corporal? ¿Ya? Te explico entonces lo que es el balance energético que involucra las calorías que yo ingiero versus las calorías que yo gasto, ¿ya? Cuando hablamos de balance o de equilibrio energético, estamos hablando que si, por ejemplo, nos vamos a una balanza entre lo que ingiero versus lo que gasto, la balanza se encontraría sumamente equilibrada. Y ahí es cuando yo me mantengo en mis grasas, en mi grasa corporal y en mi musculatura, ya cuando tengo una composición corporal que se mantiene. Cuando hablamos entonces de déficit calórico, es cuando las calorías que yo ingiero van a ser menor que las calorías que yo gasto. Entonces la balanza se va a ver más o menos así, donde lo que más va a pesar va a ser el gasto de calorías o las calorías que yo quemo, en palabras más coloquiales, ¿ya? Y la ingesta de calorías, es decir, lo que yo como, va a pesar menos. Ahí yo estoy favoreciendo o provocando un déficit calórico. ¿Ya? Y en este déficit calórico, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la inteligencia, volverlo estratégico, volverlo inteligente, porque yo voy a priorizar alimentos que em, tengan grandes volúmenes o ocupen grandes volúmenes, pero que me aporten poquitas calorías. Por ejemplo, una taza de frutillas o las frutillas en sí son alimentos, son una fruta que aporta poquitas calorías en grandes cantidades, ¿ya? Y si, por ejemplo, esa fruta la comparamos con un plátano, el plátano es más denso y más calórico. El plátano en una pequeña cantidad va a estar aportando más calorías que, por ejemplo, las frutillas. Entonces, de esa forma, tienes que utilizar los alimentos para que tu déficit calórico signifique una alimentación adecuada y suficiente y no se trate de pasar hambre. A eso me refiero con un déficit calórico inteligente y estratégico. Utiliza los alimentos a tu favor. ¿Ya? Si tú haces un déficit calórico moderado, no vas a estar sacrificando tu musculatura, vas a empezar a perder grasa sin perder tu músculo. Y eso es lo que tienes que conseguir, no sacrificar tu musculatura. Por eso un déficit calórico muy intenso es dañino para ti porque te va a hacer perder musculatura. ¿Ya? Si tú quieres medir tu progreso en este proceso, podríamos estar hablando de que utilices una cinta métrica para tomarte medidas, por ejemplo, de la cintura, del brazo, de los glúteos, de la cadera, de los muslos, de la parte de tu cuerpo que tú quieras. También las fotos ayudan mucho, las fotos no las subestimen, ya tómate una foto del día 1 de tu proceso
y ve comparándolas cada 3 semanas, cada un mes. Vas a notar grandes diferencias que a veces a simple vista nosotras mismas no las notamos, ya porque nos vemos todos los días. Pero las fotos no mienten y tampoco la ropa miente. Si tú comparas a través de la ropa y estás perdiendo grasa, te vas a dar cuenta que quizás reduces una talla o que los jeans te quedan más sueltos, al igual que las poleras te pueden quedar más holgadas. ¿Ya? Y ahí dejamos de enfocarnos netamente en el peso, en el número en la balanza, porque el número en la balanza varía mucho, ¿ya? Y no significa que si reduces el número en la balanza, estés absolutamente perdiendo grasa corporal, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de comidas para perder grasa? ¿Ya? Y aquí hablamos de nutrientes o macronutrientes importantísimos, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. También la fibra y los micronutrientes. Vamos por partes. Ya, por ejemplo, las proteínas son importantísimas la, para la masa muscular, ¿ya? Y para también múltiples funciones que, por ejemplo, tienen que ver con el sistema inmune, por ejemplo, o también de tipo hormonales, ¿ya? Proteínas, estamos hablando de pollo, pescado, legumbres, huevo, carnes rojas, por ejemplo, si es que consumes carnes rojas, el tofu también. Cuando hablamos de carbohidratos, acá los carbohidratos tienen que ser de calidad nutricional y vas a preferir los integrales y los más naturales. Por ejemplo, las frutas, las verduras, la avena, la papa, el arroz integral, la pasta integral, por ejemplo, y el pan integral. Grasas saludables tenemos la palta, el aceite de oliva, los frutos secos y las semillas. Y respecto a la fibra y los micronutrientes, también vamos a estar hablando de verduras y frutas principalmente. ¿Cuáles son algunos errores comunes que frenan tu pérdida de grasa? Por ejemplo, beber calorías sin darse cuenta, ¿ya? Eso es muy importante porque si yo estoy en un proceso de pérdida de grasa, voy a priorizar el consumo de agua. Y permiso porque voy a tomar un poquito. Porque el agua no te está aportando calorías, a diferencia de, por ejemplo, un jugo natural de fruta, que claro, te va a estar aportando calorías. Yo no digo que sea malo consumir un jugo de fruta, pero sí hay que considerar esas calorías que se están bebiendo, ¿ya? Entonces sería un error no considerar las calorías provenientes de nuestros bebestibles que yo tengo durante el día. Comer sano, ya sano me refiero a sano, a nutritivo, a saludable, a más natural, más real, comida más real, pero en exceso, ya hay gente, he tenido clientas asesoradas que me dicen, pero si yo consumo pan integral, como palta, aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres, pero no toman en cuenta la cantidad de esos alimentos, ¿ya? No es lo mismo comer sano que comer en déficit calórico para perder grasa, así que ojo también, ese es un error muy común. Puedes estar comiendo nutritivo, pero sobrepasando las calorías que tú gastas en el día a día. Así que ahí ya no estarías hablando de un déficit calórico, sino de un balance calórico o por el contrario un superávit calórico, que es lo que se necesita para ganar masa muscular. Y eso lo hablamos en la miniserie anterior de Gana Masa Muscular. Si es que no la has visto, te invito a que puedas ver mi canal y ver los videos que he subido porque esa serie ya está ahí. También hablamos de nutrición y de entrenamiento, pero enfocado a la ganancia muscular. Em, Saltarse comidas y luego comer de más. Ya, eso también es bien importante. Yo promuevo mucho el comer a los tiempos indicados, a los tiempos adecuados. Así evitas que llegues con mucha hambre a la siguiente comida y puedas provocar quizás un atracón o netamente comer en exceso.
¿ya? Pensar que los suplementos son la base, eso también ocurre mucho. Hoy en día las personas se preocupan mucho del suplemento de proteína, que el suplemento de magnesio, que el suplemento de no sé qué, sin considerar la base de su pirámide de pérdida de grasa, que sería la nutrición, el entrenamiento con sobrecarga progresiva, el descanso y la recuperación adecuada y por sobre todo la mentalidad. Si no tienes una mentalidad que te transforme, que te haga ser constante, disciplinado en tu proceso, no sacas nada con tener suplementos, con haber invertido dinero en suplementos, porque ahí va a pasar a ser un gasto más que una inversión. Ya, así que la base, nutrición, entrenamiento, descanso y recuperación y la mentalidad. No dormir bien, justamente lo que te estoy hablando, que el descanso sea una base, un pilar fundamental a la hora de perder peso. Porque vas a estar afectando, por ejemplo, hormonas del hambre y para los días que duermas menos vas a estar con mayor apetito o mayor antojo. Estrategias prácticas para aplicar desde hoy mismo. Por ejemplo, que planifiques tu menú semanal, eso lo puedes hacer el día domingo o el día lunes tempranito y en un cuaderno o en una libretita vas anotando todos los días de la semana y las comidas que quieres hacer durante el día, por ejemplo, con el desayuno, con el almuerzo, con las colaciones y con la once o la cena, ¿ya? Personalmente lo hago en el caso de los almuerzos, ya, porque los almuerzos uno como que tiene que pensar un poquito más y eso yo lo hago un día de la semana y así planifico todas las comidas de la semana, que por cierto yo cocino para 2, 3 días, porque estar cocinando todos los días igual implica tener más tiempo, utilizar más tiempo pensando en comidas. Entonces, una manera sencilla, estratégica y realista para mí es comer, preparar para 2 o 3 días. La técnica del plato, ya, esta es una técnica súper buena que yo la tengo en formato de infografía, si es que ha sido mi asesorada, probablemente la conoces, que es un plato, imagínatelo, dividirlo en 3 partes, ya, la mitad del plato tú la vas a dividir o la vas a rellenar con frutas y verduras de diversos colores, rojo, anaranjado, morado, verde, amarillo. El un cuarto del plato, un cuarto del plato o el 25% del plato, lo vas a rellenar con proteína de buena calidad nutricional y el otro, un cuarto del plato restante con carbohidratos también de buena calidad nutricional o carbohidratos integrales y naturales, de comida real, ¿ya? Adicionalmente a ese plato le puedes agregar grasa saludable, que ahí va a ser, por ejemplo, tu aceite de oliva, tus semillas, tus frutos secos, tu palta, ¿ya? ¿Cuál estrategia también es súper buena para que empieces a aplicar desde hoy mismo? Es el comer consciente. Yo siempre hablo de que el acto de comer debe ser un momento de presencia y de conciencia pura. Así que si tú, por ejemplo, sufres de ansiedad alimentaria, te recomiendo mucho que puedas averiguar prácticas del mindful eating o de la alimentación consciente para que mastiques lento, para que comas sin distracciones y pongas total atención en el momento de comer. Eso es súper bueno, ¿ya? Yo tengo una masterclass que también habla de eso, que forma parte de una asesoría fitness, así que si estás interesada me puedes dejar en los comentarios la palabra asesoría o hablarme a mí Instagram, que es @camifitcoach con la misma palabra. Hidratarse, también es muy importante que tomes agüita. La recomendación general vendría siendo como 6 a 8 vasos de agua al día, pero eso depende de tu estilo de vida, de tu composición corporal y de también otras características tuyas, ¿ya?
También que puedas preparar snacks saludables para evitar atracones o evitar la improvisación, porque a veces cuando no planificamos, y ahí volvemos al punto número uno, cuando no planificamos nuestra alimentación, em, se nos abre el camino para la improvisación y eso puede ser muy riesgoso porque ahí yo puedo preferir alimentos que no me hacen bien, por ejemplo, snacks como galletas, como chocolates, galletas saladas, dulces, cualquier tipo de producto de pastelería que para mi proceso no va a ser para nada beneficioso. Así que es importante planificar la alimentación y preparar snacks saludables. Entonces, en resumen, mujer, hombre que me estás viendo, olvídate de los mitos y reestructura tus creencias respecto a la pérdida de grasa corporal. 2. Crea un déficit calórico estratégico, realista y de forma inteligente. Planifica, planifica, planifica tu alimentación. Es muy importante que seas organizado. No va a funcionar bien tu proceso de pérdida de grasa si estás improvisando todo el tiempo. Y como siempre te lo digo, no necesitas hacerlo perfecto, sino que solo necesitas hacerlo con intención. Perder grasa no es una carrera, es un proceso. No se trata de comer menos, sino de comer mejor, moverte más y utilizar tu cuerpo como un aliado, no como un enemigo. En el próximo capítulo te voy a enseñar cómo entrenar para que cada minuto cuente y maximices tu quema de grasa. Entonces, suscríbete, deja tu like para que no te pierdas, activa la campanita para que no te pierdas ningún otro capítulo de estas miniseries que estoy haciendo y cuéntame en comentarios cuál es tu mayor desafío en la alimentación. Yo te voy a estar leyendo. También puedes encontrarme, como te había dicho, en Instagram como Cami Fit Coach, donde comparto mi vida, fitness, ideas de mis entrenamientos y motivación real. Si quieres tomar acción y comenzar a perder grasa, puedes adquirir mi ebook Pierde grasa, gana energía y te voy a dejar el link en la descripción y también en mi Instagram. Muchas gracias, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!